El ciclismo mundial está viviendo sus horas más oscuras, o quizás el nacimiento de una era completamente indomable que las juntas directivas del viejo continente jamás pudieron prever en sus simulaciones de laboratorio. Lo que comenzó como una temporada de transición se ha transformado de la noche a la mañana en un auténtico escándalo institucional que ha fracturado la paz ficticia del pelotón internacional. Los rumores que circulaban en los pasillos más exclusivos de los hoteles de concentración en Europa han dejado de ser simples especulaciones de prensa. Existe un plan oculto, una estrategia perfectamente estructurada en las sombras por el nuevo coloso latinoamericano Isaac del Toro que ha enviado una onda de choque sísmica directo a las oficinas de los patrocinadores multimillonarios en Neerlandia, Gran Bretaña y Francia. No se trata simplemente de ganar una carrera, se trata de una demolición absoluta del orden establecido. Los ingenieros de rendimiento de las escuadras tradicionales observan, con absoluta parálisis moral, las pantallas de telemetría en los coches oficiales de asistencia, las métricas lineales de vatios, la gestión científica del esfuerzo y la obediencia ciega a los ordenadores de a bordo. Todo ese tinglado publicitario que costó millones de euros construir ha saltado hecho pedazos ante una audacia competitiva que corre con el cuchillo entre los dientes. La vieja escuela europea, acostumbrada a trenes de gregarios implacables y a neutralizar cualquier intento de rebeldía con la frialdad de un cirujano táctico, se encuentra atrapada en su propia trampa burocrática. Mientras ellos calculaban el porcentaje exacto de oxígeno disponible en la altitud, del Toro estaba diseñando una emboscada total que desafía directamente las leyes de la fatiga muscular acumulada. El origen de este pánico continental radica en la naturaleza indomable del ciclista mexicano, quien se ha negado rotundamente a aceptar el papel pasivo que la aristocracia del deporte le tenía asignado. La narrativa oficial vendía la idea de un tour controlado por las tácticas tradicionales, un teatro predecible donde los galones del pasado dictaban quién y cuándo se podía atacar. Pero el fuego real de la competición no entiende de contratos sagrados ni de privilegios de sangre. El plan secreto que ahora pone a temblar a Europa no se firmó en un laboratorio ni se discutió en una junta corporativa. Se ha ejecutado directamente sobre el asfalto quebrado por las altas temperaturas, utilizando la imprevisibilidad salvaje como el arma definitiva de destrucción masiva contra las franquicias obsoletas. La mañana en que se filtraron los primeros informes confidenciales desde el vivac de los equipos de vanguardia, la atmósfera en el paddock internacional se volvió irrespirable. Los analistas más veteranos del viejo continente, aquellos que han dedicado décadas a justificar el monopolio europeo sobre el asfalto basándose en la pureza de sus métodos de entrenamiento y la infalibilidad de sus laboratorios biomédicos, se vieron obligados a contemplar una realidad devastadora. La telemetría en tiempo real no mentía. Isaac del Toro no estaba jugando bajo las reglas del desgaste progresivo que los manuales de rendimiento consideraban universales. El plan oculto del corredor latinoamericano no se limitaba a una simple aceleración en un momento de debilidad del rival. Era una alteración absoluta y sistemática de los umbrales de resistencia humana conocidos hasta la fecha, una estrategia diseñada específicamente para llevar a las estructuras millonarias de Europa a un colapso biológico total en territorios donde la ciencia computacional no tiene respuestas. En los despachos rodantes de las escuadras británicas y neerlandesas, el pánico se tradujo en una frenética actividad de datos. Los ingenieros jefes, rodeados de pantallas que mostraban gráficos tridimensionales de fatiga muscular, consumo de oxígeno y acumulación de ácido láctico, buscaban desesperadamente el error en sus algoritmos. Según sus meticulosas simulaciones invernales, ningún ciclista de la nueva generación debería ser capaz de sostener un ataque continuado por encima de los 430 vatios durante más de 20 minutos en altitudes superiores a los 2000 metros, y mucho menos después de haber arrastrado un ritmo de demolición durante las 3 jornadas previas. La parálisis moral que se apoderó de esos tecnócratas fue absoluta cuando comprendieron que el sistema biológico del Toro operaba bajo una lógica completamente diferente, una cadencia extraterrestre, fluida y violenta a la vez, que pulverizaba las líneas de defensa tradicionales como si fueran simples castillos de naipes.
El escándalo en el pelotón cobró una dimensión institucional cuando los propios directores deportivos empezaron a romper el código del silencio a través de los canales de comunicación interna. Las transmisiones de radio de los equipos más poderosos del circuito reflejaban una desesperación que rozaba la histeria colectiva. Los líderes consagrados, aquellos monarcas corporativos cuyos contratos multimillonarios están respaldados por campañas publicitarias globales y un séquito de gregarios de lujo, se comunicaban con sus coches de apoyo con voces entrecortadas por el esfuerzo agónico y la incredulidad más absoluta. Exigían respuestas, pedían directrices tácticas que les permitieran neutralizar la brecha que el corredor mexicano abría en cada curva, pero la pizarra de los directores estaba completamente en blanco. La rigidez de las estrategias europeas, basadas en el control absoluto del ritmo y el cálculo milimétrico de los vatios por kilogramo, se mostró inútil frente a un ciclismo salvaje que corre con el cuchillo entre los dientes y no respeta los galones del pasado. Mientras el bloque multinacional colapsaba bajo el peso de su propia burocracia técnica, la figura del nuevo capo latinoamericano se agigantaba en la vanguardia de la carrera. Su pedaleo, desprovisto de la rigidez mecánica que caracteriza los productos de las academias del viejo continente, transmitía una ferocidad indomable que desafiaba la lógica del esfuerzo acumulado. Cada latido de su corazón, registrado por los sensores biométricos que los organizadores observaban con asombro, parecía estar sintonizado con una ambición visceral de conquista absoluta. El plan oculto cobraba sentido con cada kilómetro de ascenso: aislar a los jefes de filas europeos de sus costosos trenes de protección, destruir la moral de sus gregarios mediante aceleraciones secas impredecibles y obligarlos a competir en un mano a mano brutal donde los presupuestos de millones de euros no ofrecen ninguna ventaja mecánica o biológica. La crisis institucional en el seno de las potencias tradicionales se agudizó al comprobarse que el colapso no era solo físico, sino profundamente psicológico. Los ciclistas continentales, acostumbrados a un ecosistema donde todo está pactado, donde los ataques se miden por el potenciómetro y los momentos de tregua se respetan de forma casi religiosa, se encontraron atrapados en una pesadilla competitiva. Ver a un joven rival que ignora las convenciones del pelotón, que acelera en las rampas más hostiles cuando la lógica dicta que se debe conservar energía y que mantiene el rostro impasible frente a la tortura del ácido láctico, terminó por quebrar la resistencia mental del bloque europeo. La convivencia interna en los autobuses de las grandes escuadras se transformó en un hervidero de reproches mutuos y pánico generalizado ante la certeza ineludible de que el viejo orden ha sido liquidado de forma permanente. El veredicto del asfalto comenzó a ser definitivo a medida que las cumbres de la jornada reina recortaban el horizonte. Las costosas inversiones de las corporaciones neerlandesas y británicas se desparramaban por las pendientes, mostrando a sus estrellas arrastrando las piernas en un esfuerzo pesado, vacío de elegancia técnica y completamente desprovisto de la soberbia que solían exhibir en las ruedas de prensa. El plan secreto de Isaac del Toro había logrado su objetivo más destructivo: exponer ante el mundo entero la vulnerabilidad de un sistema obsoleto que creía tener el control total de las grandes vueltas a través de simulaciones informáticas. La dictadura deportiva de la nueva potencia mundial no ha hecho más que comenzar, imponiendo sus propias leyes de hierro en el corazón de la alta montaña y dejando a Europa al borde del colapso nervioso y la capitulación más absoluta de su historia moderna. El sol de la tarde caía como plomo, derretido sobre las carreteras alpinas, pero el verdadero infierno no provenía del cielo, sino del ritmo destructivo e implacable que se imponía en la cabeza de la carrera. A estas alturas del bloqueo estratégico, los directores de los consorcios financieros que sostienen las estructuras del viejo continente ya no miraban las pantallas de televisión para disfrutar del espectáculo. Las miraban con la fría certeza de quien observa cómo una inversión multimillonaria se evapora en directo ante millones de espectadores. En las oficinas centrales de París, Londres y Ámsterdam, los teléfonos de los managers generales ardían con llamadas de alta prioridad. Los patrocinadores principales, furiosos al ver que sus marcas globales quedaban asociadas a la imagen de ciclistas europeos completamente desfigurados por el cansancio, exigían una respuesta inmediata en el asfalto. Sin embargo, la realidad competitiva en la carretera ignoraba por completo las exigencias de los contratos corporativos.
Isaac del Toro avanzaba con la frialdad de un ejecutor que conoce perfectamente la debilidad de su presa. Su plan oculto entraba en su fase más agresiva, la fase de la desarticulación total. Cada vez que el bloque europeo intentaba reorganizar un tren de persecución, utilizando a sus últimos gregarios de confianza para estabilizar la brecha de tiempo, el corredor latinoamericano lanzaba un contraataque seco, sin mirar atrás, obligando a los capos a quemar sus reservas de energía antes de llegar al tramo verdaderamente decisivo del puerto. Esta táctica de demolición constante convirtió la subida en una auténtica masacre psicológica. Ver a los líderes tradicionales, hombres que ganan millones de euros al año, que cuentan con el respaldo de los mejores preparados físicos del planeta, perder la rueda y quedar completamente aislados en las primeras rampas de la alta montaña fue el testimonio visual de que el viejo orden del ciclismo continental había sido liquidado de forma definitiva. En el interior del coche del director de la escuadra británica, el ambiente era de una parálisis moral absoluta. Las simulaciones informáticas que habían diseñado durante toda la pretemporada indicaban, a estas alturas de la competición, el ritmo debía ser controlado por un tren de 5 corredores rodando a una velocidad constante para asfixiar a los rivales por desgaste. Pero las simulaciones de laboratorio nunca tuvieron en cuenta un ciclismo visceral caótico y ajeno a los potenciómetros. El director deportivo, con el sudor frío corriéndole por la frente, apretó el botón del pinganillo oficial para dar una orden desesperada a su jefe de filas. Tienes que cerrar ese hueco ahora mismo. La marca no puede permitirse esta humillación pública. La respuesta que recibió al otro lado del receptor fue solo el sonido agónico de una respiración rota, jadeos violentos que delataban a un atleta al borde del colapso biológico y un silencio sepulcral que confirmaba la capitulación más absoluta. La brecha cronométrica no solo aumentaba en segundos, sino en la moral de un pelotón que veía cómo las jerarquías tradicionales eran trituradas sin piedad. Los ciclistas, que antes dominaban las grandes vueltas con una soberbia corporativa, protegidos por normativas internas no escritas y pactos de caballeros en el pelotón, se encontraban ahora en una situación de sálvese quien pueda. La solidaridad europea se rompió por completo ante el pánico generalizado. Las alianzas de conveniencia entre escuadras rivales para intentar salvar los muebles y proteger los puestos del podio fracasaron una tras otra, ya que nadie estaba dispuesto a sacrificar a sus últimos hombres en una persecución suicida contra un fenómeno indomable que rodaba con una cadencia extraterrestre y una frescura física que rozaba a lo insultante para sus competidores. Mientras tanto, en la vanguardia, la superioridad del Toro se manifestaba en cada detalle de su pilotaje. Sus movimientos sobre la bicicleta no mostraban los signos clásicos de la fatiga acumulada que destruía a sus rivales. Al contrario, cada pedalada parecía una declaración de intenciones, un mensaje directo a las juntas directivas que pretendían mantener el control del deporte a base de taloneo. Biomecánica rígida. El plan secreto no consistía solo en ganar la etapa reina o vestir el maillot de líder. El verdadero objetivo era demostrar que el ciclismo de laboratorio, estructurado bajo la burocracia técnica de las potencias tradicionales, no tiene defensa posible cuando se enfrenta a una revolución impulsada por la pura ambición deportiva y la resistencia biológica indomable. Al pasar por la pancarta que marcaba los últimos 3 kilómetros para la cima, el veredicto del asfalto era ya inapelable. Los rostros cubiertos de sal, los ojos inyectados en sangre y las miradas perdidas de los capos europeos, al mirar sus ciclocomputadores, confirmaban el colapso total del sistema tradicional. Las pizarras digitales se habían quedado mudas y los costosos planes invernales yacían destrozados a lo largo de las pendientes de la alta montaña. El pelotón continental había sido enviado al infierno estratégico por la mano de una nueva potencia mundial que se negaba a pedir permiso para gobernar. Con los patrocinadores en un estado de pánico institucional y las estrellas consagradas arrastrando las piernas en un esfuerzo pesado y vacío, la transición del imperio del asfalto hacia una nueva dictadura deportiva latinoamericana era ya un hecho consumado e irreversible. El paso por la línea de meta de la jornada alpina no trajo el descanso, sino el inicio de una tormenta legal y administrativa que amenazaba con cambiar la geografía financiera del ciclismo mundial de forma permanente.
Mientras Isaac del Toro atendía a los medios internacionales con la tranquilidad de quien ha cumplido un trámite rutinario, los aparcamientos de los equipos de vanguardia se convirtieron en zonas de exclusión de máxima tensión. Los autobuses de las grandes escuadras europeas mantenían sus persianas bajadas y las luces interiores apagadas, en un intento desesperado por ocultar las reuniones de crisis que se estaban llevando a cabo entre los managers generales, los directores deportivos y los agentes de las máximas figuras del pelotón. La orden de los patrocinadores principales había sido unánime y tajante. No se realizaría ningún pago correspondiente a los bonos de rendimiento hasta que se aclarara cómo un solo corredor había sido capaz de neutralizar inversiones que sumaban decenas de millones de euros. Los abogados de los consorcios bancarios y las multinacionales energéticas que financian el ciclismo continental pasaron la noche revisando las cláusulas de rescisión y las condiciones de exclusividad de los contratos vigentes. La justificación técnica del colapso biológico ante una cadencia superior ya no era un argumento válido para las juntas directivas. En los borradores de los nuevos contratos que comenzaron a circular por vía digital esa misma madrugada, se introdujo un concepto completamente inédito en la historia del deporte, la cláusula de contingencia latinoamericana. Esta nueva normativa contractual permitía a las empresas suspender de forma unilateral hasta el 40% el salario base de un jefe de filas si éste se mostraba incapaz de responder a ataques desestructurados o si perdía una ventaja superior a los 3 minutos en una jornada de alta montaña frente a corredores que no pertenecieran al bloque tradicional de la aristocracia europea. La respuesta de las asociaciones de ciclistas profesionales ante este intento de reestructuración financiera fue de una indignación absoluta, pero su posición de fuerza en las negociaciones se había evaporado por completo sobre el asfalto. Los propios corredores, atrapados entre la presión psicológica de la derrota y la amenaza real de perder sus privilegios económicos, comenzaron a mostrar profundas grietas en su unidad sindical. Los líderes tradicionales acusaban abiertamente a sus equipos de apoyo de haber fallado en el suministro de datos precisos durante la carrera, argumentando que los potenciómetros y las simulaciones de laboratorio los habían guiado directamente hacia una trampa táctica insalvable. Por su parte, los gregarios de lujo, hombres que sacrifican sus propias opciones de gloria por salarios muy por encima de la media del pelotón, respondieron con filtraciones a la prensa escrita que delataban la falta de coraje y la parálisis moral de sus jefes de filas en los momentos donde el esfuerzo requería un vacío biológico total. Mientras el ecosistema europeo se despedazaba en una maraña de reproches mutuos, auditorías internas y pánico financiero, la estructura de la nueva potencia mundial consolidaba su posición de dominio absoluto. El plan oculto de Isaac del Toro había demostrado que la verdadera rentabilidad en el ciclismo moderno no se mide por la cantidad de ingenieros en el coche de apoyo, sino por la capacidad de imponer una dictadura competitiva basada en la imprevisibilidad y la resistencia extrema. Las marcas comerciales que antes competían por aparecer en los maillots de las franquicias tradicionales ahora redirigían sus llamadas hacia los representantes del bloque revolucionario, dispuestos a pagar sumas astronómicas por asociar su imagen a la de un atleta indomable que corre con el cuchillo entre los dientes y no entiende de pactos sagrados. La transición del imperio del asfalto hacia un nuevo orden financiero y deportivo era ya un proceso irreversible que dejaba a la vieja Europa al borde de la bancarrota moral. La última jornada de la Gran Vuelta no fue un paseo de celebración, sino la marcha fúnebre de un sistema que gobernó el ciclismo mundial con arrogancia científica durante casi 2 décadas. El protocolo dictaba sonrisas de cara a la galería y declaraciones diplomáticas ante los micrófonos de la televisión internacional, pero detrás de las vallas publicitarias, el ambiente era de una capitulación histórica absoluta. Los directores de la Unión Ciclista y los managers de las escuadras tradicionales contemplaban el podio con la mirada perdida de quien sabe que las reglas del juego han cambiado para siempre. Las computadoras de a bordo, los túneles de viento y las dietas milimétricas controladas por aplicaciones móviles ya no servían como escudo protector contra la cruda realidad del asfalto. La vieja Europa había sido despojada de su corona no por una falta de presupuesto, sino por el nacimiento de una filosofía competitiva completamente indomable.
El plan oculto de Isaac del Toro se completó en el momento exacto en que sus manos levantaron el trofeo en lo más alto del podio, rodeado por los rostros pálidos y desencajados de los antiguos monarcas del pelotón. Ese gesto no solo simbolizaba la victoria en una carrera, marcaba el colapso definitivo del ciclismo de laboratorio. La dictadura deportiva impuesta por el corredor latinoamericano obligó a las grandes potencias a aceptar que el rendimiento humano no se puede programar en una hoja de cálculo. Las agencias de representación más importantes del viejo continente comenzaron a rescindir contratos de jóvenes promesas formadas bajo el modelo tecnócrata, buscando desesperadamente cazatalentos en América Latina que pudieran identificar atletas capaces de correr por puro instinto, con el cuchillo entre los dientes y una resistencia biológica ajena a los manuales de entrenamiento tradicionales. En las semanas posteriores a la carrera, las sedes de los equipos británicos y neerlandeses sufrieron una purga institucional sin precedentes. Los directores deportivos que basaban toda su estrategia en el control del pinganillo y el análisis de vatios en tiempo real fueron sustituidos por directores de la vieja escuela, hombres que entendían el ciclismo como una batalla de desgaste psicológico y coraje visceral. Los patrocinadores, decididos a recuperar el terreno perdido en el mercado global, impusieron una reestructuración total de las plantillas. A partir de ahora, ningún corredor recibiría el estatus de jefe de filas absoluto basándose únicamente en sus números de laboratorio. El asfalto quebrado, la alta montaña y la capacidad de sobrevivir al caos destructivo introducido por la nueva potencia mundial serían los únicos jueces válidos para dictar las jerarquías del futuro.